Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Microsoft. Microsoft, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal y que por supuesto tras la presentación de resultados, como puedes ver, la compañía lleva una caída de más del 3%, de hecho un 0,89 durante el mercado, y en post-market tras la presentación de esos resultados, ahora mismo un 3,13, pero llegó a caer un 4%, situándose ahora mismo en los $409 por acción, partiendo de los 422 que estaba al cierre. ¿Qué es lo que ha pasado? Que realmente los resultados sí han sido positivos, pero el mercado hay ciertos puntos que se ha tomado negativo, y lo primero que voy a hacer es mostrarte la parte de finanzas para que veas que en términos generales han presentado el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 y como puedes ver tanto en EPS como en ingresos han batido el consenso del mercado, es decir, en EPS es un 0,23 y en ingresos un 0,45, pero es que esto no es todo, sino es que además aquí te traigo una imagen de Consensus Curus donde, como puedes ver aquí de forma resumida, prácticamente es que han batido todo salvo el Intelligent Cloud, y estamos hablando de que no ha superado, ojo, no que no haya crecido, que no ha superado las estimaciones del mercado en un 0,6%. Es decir, esa parte ya ha crecido un 18,8%, como puedes ver aquí, y todo lo demás ha destrozado estimaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos en un momento donde digamos que hay cierta incertidumbre y el mercado, cuando paga múltiplos exigentes por una compañía, lo que le exige normalmente es que destroce las estimaciones del consenso, y en este caso si se quedan cortos en alguna parte pues ya no le gusta. Pero la pregunta es, ¿esto es razón suficiente para que la compañía haya llegado a caer cerca de un 4% o ahora mismo un 3%? Pues la verdad es que no es la única razón, sino es que también, además, como veremos ahora en el Investor Relation, el problema que hay es la inversión que está destinando Microsoft, al igual que otras grandes tecnológicas, digamos, a la parte de inteligencia artificial. Es decir, son compañías que quieren posicionarse como líderes dentro de ese mercado, y por supuesto ahora es el momento en el que tienen que estar haciendo fuertes inversiones. Pero recuerda la situación en la que nos encontramos. Todavía la Fed no ha bajado tipos de interés, hay incertidumbre macroeconómica, y tal y como te he explicado en vídeos anteriores, al mercado no le gusta que en estos momentos con altos tipos de interés las compañías estén destinando demasiado dinero a inversión. Pero tenemos que también pensar de forma objetiva: si están reinvirtiendo en el negocio, eso es para aumentar la capacidad productiva, y en el caso de Microsoft, como sabes que es una empresa que prácticamente todo el mundo conoce y que podríamos decir que con todos los segmentos que tiene, el hecho de que invierta y gracias al ROI que tiene, digamos que la rentabilidad sobre el capital reinvertido pues es muy elevada, y eso puede ser muy positivo para los próximos años. Pero en este caso digamos que el mercado no está viendo las cosas de forma objetiva. Entonces, como siempre, lo que voy a hacer es analizar los resultados y luego hacer una pequeña valoración para ver si realmente la compañía, a pesar del múltiplo en el que está cotizando ahora mismo, que hay algunos inversores que pueden considerar que está algo elevado, pues si a lo mejor puede ser o no una oportunidad de inversión. Entonces lo que voy a hacer es irme al Investor Relation, y como puedes ver aquí vamos a la parte donde nos muestran realmente toda la información relevante de la compañía. Estamos hablando, recuerda, sobre el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 y todo el año completo, que han presentado a 30 de julio. Yo estoy grabando este vídeo al día siguiente, aunque tú seguramente verás este vídeo más adelante. Aquí de forma resumida podemos ver, en cuanto a datos importantes, que los ingresos fueron de 64.700 millones de dólares, un aumento del 15%, 16 en moneda constante. Luego, en cuanto a beneficio operativo, 27,9 billions, un aumento del 15%, 16 en moneda constante, y el beneficio neto 22.000 millones, un aumento del 10%, 11 en moneda constante. Y además, en cuanto a EPS, 2,95, un aumento del 10%, 11 en moneda constante. Si vemos la frase destacada de Satya Nadella, que es el CEO actual de Microsoft, fíjate que nos comenta que nuestro sólido desempeño durante este año fiscal habla tanto de nuestra innovación como de la confianza que los clientes tienen depositadas en Microsoft. Además, añade que como empresa de plataformas estamos enfocados en satisfacer las necesidades críticas de nuestro cliente en todas nuestras plataformas a gran escala, al mismo tiempo que nos aseguramos de liderar la era
de inteligencia artificial. Recuerda que esta compañía realmente es líder y está bien posicionada en muchos segmentos, y una prueba de ello es que recientemente, como sabes, si te enteraste de las noticias, por, digamos, culpa o no culpa, sino responsabilidad de Microsoft, muchas empresas, muchos sectores, pues tuvieron problemas porque una de sus subsidiarias o una de las empresas que trabaja con Microsoft de ciberseguridad, pues digamos que al final tuvo ciertos problemas y al final se colapsó el sistema de Microsoft. Eso, como vistes, afectó realmente a muchos sectores, empresas, etcétera, y eso demuestra la enorme capacidad y ventajas competitivas que tiene esta compañía. Además, el CEO nos comenta que cerramos nuestro año fiscal con un trimestre sólido, destacado por reservas récords e ingresos trimestrales de Microsoft Cloud a 36.8 billions, un 21% más 22% en moneda constante año tras año. Es decir, cosa que también, como ves, la parte del cloud sigue y sigue expandiéndose. En cuanto a aspectos destacados del negocio, fíjate que nos comentan que los ingresos por productos comerciales de Office y servicios en la nube crece un 12%, 13% en monedas constantes. Al mismo tiempo, la parte de ingresos comerciales de Office 365 crece un 13%, 14% en moneda constante. Los ingresos de productos de consumo de Office y servicios en la nube crecen un 3%, 4% en moneda constante. Los ingresos de LinkedIn aumentaron un 10%, 9% en moneda constante. Los ingresos de productos y servicios en la nube de Dynamics crecen un 16%, que esto también es importante tenerlo en cuenta, un 20% en moneda constante, como puedes ver aquí. Los ingresos de Intelligent Cloud, fíjate que son 28.500 millones, que aumentaron un 19%, 20% en moneda constante. Los ingresos por productos de servidor y servicios en la nube aumentaron un 21%, 22% en moneda constante, de los cuales Azure, los ingresos que vienen de Azure y otros servicios en la nube, 29%, 30% en moneda constante, es decir, son crecimientos salvajes. Y por supuesto, cada vez Microsoft con Azure está cogiendo más cuota de mercado dentro de la parte del cloud, es decir, cosa que esa parte es un segmento que tiene un gran viento de cola y tiene unos altísimos márgenes, cosa que es muy positivo para el futuro de la compañía. Además, en cuanto a ingresos de More Personal Computing, fueron de 15.900 millones de dólares, un 14%, 15% en moneda constante. Los ingresos de Windows aumentaron un 7%, 8% en moneda constante. Los de los dispositivos fue la única parte que realmente disminuyó, que fue un 11%, 9% en moneda constante. Luego, los ingresos por contenido y servicios de Xbox, aquí ten en cuenta que esto está distorsionado por la compra de Activision Blizzard, pero fueron de un 61%, de los cuales 58 puntos se vieron afectados por esta adquisición. Es decir, que realmente de forma natural podría haber crecido un 4 o 5%. Luego, los ingresos por publicidad en búsquedas y noticias, excluyendo costes de adquisición por tráfico, aumentaron un 19%. Y además, por si esto no fuera poco, Microsoft devolvió 8.400 millones de dólares a los accionistas en forma de recompras y dividendos para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024. Es decir, como ves, los crecimientos que está teniendo esta compañía son una auténtica salvajada. Estamos hablando de una empresa que tiene enormes ventajas competitivas y que aún así, además del tamaño que tiene, sigue teniendo crecimientos bastante importantes, y por tanto eso hace que el mercado, como te digo, esté dispuesto a pagar múltiplos mayores por esta compañía. Además, lo interesante no es solo eso, sino que Microsoft anunció hoy los siguientes resultados para el año fiscal finalizado al 30 de junio de 2024 en comparación con el año anterior. Los ingresos fueron de 245.000 millones, esto ya es de todo el año completo, no del trimestre que lo vimos anterior, ¿vale? Que aumentaron un 16% con respecto al año anterior, 15% en moneda constante. Luego, los ingresos o beneficio operativo fueron de 109 billions, que si te fijas fue un aumento del 24% y ajustado del 22% y en moneda constante del 21%. Y luego el beneficio neto fue de 88 billions, un aumento del 22% o ajustado en este caso del 20%. Y los EPS fueron de 11,80, un aumento del 22% y 20% de forma ajustada.
Como ves, realmente el crecimiento de esta compañía es impresionante en cuanto a ingresos, en cuanto a beneficio operativo, beneficio neto y EPS, lo que demuestra que precisamente por esta compañía no solo es que esté creciendo actualmente a tasas bastante altas, sino que se espera para los próximos años que siga teniendo estos crecimientos aproximadamente de doble dígito, cercanos o en torno al 15, 16, 17% como poco. Entonces eso nos hace pensar que efectivamente el mercado es por eso por lo que quiere o está dispuesto a pagar mayores múltiplos. Si bajamos un poquito más, fíjate que aquí por supuesto hay más ajustes, que todo esto, como siempre te digo, es importante que te lo leas, pero yo me voy a ir a puntos más destacados, como por ejemplo la parte de segmentación de la compañía. Fíjate que de forma resumida solamente te tengo que destacar que hay un único punto, que es el que te comenté antes, dispositivos, que está en negativo en moneda constante. El resto todo ha crecido y no poco, sino te estoy hablando de 22% en la nube de Microsoft, productos comerciales y servicios en la nube de Office un 13%, 14% Office 365 comercial, también el 4%, fíjate que es productos de consumo y servicios en la nube de Office, un 9% LinkedIn en moneda constante, que esta es la única parte que realmente en moneda constante se vio afectada negativamente, pero aún así crece, 16% como puedes ver productos y servicios de Dynamics, es decir, todos son crecimientos de doble dígito de media, salvo algún punto puntual o esta parte de dispositivos que decrece. Pero fíjate que es que incluso en la parte aquí de Azure y otros servicios en la nube, 30%, 22% servicios en la nube, otros servicios en la nube, Dynamics 365, 20%, lo que quiere decir que son crecimientos bastante sólidos. Si seguimos bajando un poquito más para ver más información, aquí ya tenemos la parte de la P&L, que es donde podemos extraer más información sobre a dónde se han ido los gastos, cuáles han sido los ingresos, qué han pagado de impuestos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en cuanto a ganancias, fíjate que está la parte de 3 meses, es decir, la parte trimestral y la parte anual de todo el año completo, que son a 12 meses. Aquí fíjate que realmente estamos hablando de productos disminuyeron de 16 billions o 16.800 millones a 13.200 millones, la parte de productos, pero la parte de servicios trimestralmente fíjate que aumentó de 39.000 a 51.000 millones, lo que hace que al final el cómputo total sea o pase de 56.000 millones a 64.700 millones, y de forma anual es que aquí pasa de 211.000 millones a 245.000 millones, también gracias sobre todo a la parte de servicios, que ves que pasó de 147.000 millones a 180.000 millones, frente a la parte de productos, que más o menos se mantuvo estable o creció ligeramente de los 64.600 millones a los 64.700 millones. Luego, en cuanto a los costes, fíjate que los costes de productos se redujeron trimestralmente, mientras que la parte de servicios aumentaron drásticamente. Todo esto, como veremos luego, es en parte por culpa o responsabilidad de la parte de inversión. Y luego al mismo tiempo, de forma anual o anualizada, fíjate que pasaron en servicios la parte de gastos de 48.000 millones a 58.000 millones, es decir que realmente a nivel anual también ha aumentado mucho el gasto, pero luego sí es verdad que han reducido en la parte de productos los gastos, es decir que han conseguido más eficiencia de costes. Total, es verdad que al final de forma anual los costes aumentan, pero mucho menos de lo que aumentan los ingresos, por lo que quiere decir que eso al final hace un apalancamiento operativo. Luego, si seguimos mirando aquí, tenemos el margen bruto que aumenta de forma trimestral y de forma también anual. Llegamos a la parte de investigación y desarrollo, donde también hay más aumento de inversión en investigación y desarrollo, tanto de forma trimestral como de forma anual. En ventas y marketing, como puedes ver, también hay un ligero aumento de forma trimestral y también anual, y en general y administrativo, fíjate que más o menos también hay un ligero aumento, pasando prácticamente de 2.000 a 2.200 millones y de 7.500 a 7.600 de forma anual en cuanto a gastos. Luego aquí tenemos los ingresos de explotación, que básicamente también aumentaron, en este caso de forma anual y de forma trimestral. Llegamos a la parte impositiva para llegar a un beneficio neto, como puedes ver aquí, que pasa de 20.000 a 22.000 millones y de 72.000 millones a 88.000 millones. Cosa que es bastante interesante. Y fíjate que en cuanto a EPS nos quedamos con los diluidos anuales 11,80, que esto realmente, con respecto a lo que esperaba los analistas de
el mercado pues más o menos está en el rango de las estimaciones o del consenso. Y luego en cuanto a acciones en circulación, como sabes, esta compañía recompra acciones y fíjate que aquí ha habido una ligera recompra de forma anual, cosa que si al final hay menos acciones en circulación, esto afecta positivamente a los EPS. Luego si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos por ejemplo la parte de ingresos netos y que nos hacen ciertos ajustes, que es interesante tenerlo en cuenta, pero si bajamos aquí vemos la parte del balance, donde aquí también podemos extraer más información importante. Por ejemplo, en cuanto a efectivo y equivalentes, en este caso ves que la caja se ha reducido de 34.000 millones a 18.000 millones y las inversiones a corto plazo han pasado de 76.000 millones a 57.000 millones, cosa que al final todo el efectivo y equivalentes pues al final ha pasado de 111.000 millones a 75.000 millones. Luego tenemos aquí las cuentas por cobrar que aumentan ligeramente, también la parte de inventarios que se ha reducido, cosa que esto también es interesante ir monitorizándolo. Luego la parte de goodwill, que si te fijas esto se nota que ha habido un aumento enorme, pero todo esto es debido a la parte de la adquisición de Activision Blizzard. Quiere decir que al final esa adquisición que fue de 70.000 millones, pues precisamente ha hecho que el goodwill también se dispare y eso hay que tenerlo en cuenta. Si bajamos a la parte de pasivos, aquí podemos encontrar por ejemplo cuentas por pagar, que más o menos tiene un ligero aumento, deudas a corto plazo, que aquí tienen 6.000 millones, luego en este caso también podemos ver porción actual de la deuda a largo plazo, que la pagan a corto plazo 2.000 millones frente a los 5.000 del año pasado, y también al mismo tiempo aquí tenemos otros impuestos sobre la renta a corto plazo, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a los pasivos a largo plazo, deuda a largo plazo 42.000 millones, luego después también tenemos aquí los pasivos por arrendamiento operativo, es decir, los alquileres, que también aumentan ligeramente. Total, al final, como podemos ver, la compañía llega a un patrimonio de neto de 268.000 millones frente a los 206.000 millones anteriores. Y si luego bajamos, aquí tenemos la partida de los cash flow, donde aquí podemos ver realmente cuáles han sido las salidas y entradas de capital real. Por ejemplo, como sabes, aquí tenemos los ingresos netos o beneficio neto. Podemos mirar la parte ya anualizada, que es lo que han presentado, pasando de esos 72.000 millones a 88.000 millones de beneficio neto. Luego reconstruyen todo para llegar al cash flow operativo, que en este caso es este de aquí, 118.000 millones. Luego la parte de financiación, que en este caso fíjate que esto está cambiado para que no te lleve a confusión. Normalmente otras empresas primero ponen la parte de inversión, que aquí es donde estaría el CAPEX, y fíjate que aquí es donde vemos ya el principal problema. Es decir, de forma trimestral han pasado por el CAPEX de 8.900 millones anteriores a 13.800 millones, es decir, un aumento bastante considerable, ¿vale? Cercano más o menos al 50% o en torno a ese 50% de aumento, pero es que además fíjate que de forma anualizada pasan de 28.000 millones de inversión a 44.000 millones de CAPEX de inversión, lo que quiere decir que esto al final el mercado lo ve de forma negativa, porque este exceso de inversión, que todos sabemos que es para posicionarse por la parte de inteligencia artificial, pero es que realmente los productos que ofrece ahora mismo Microsoft, aunque sí es verdad que son los más avanzados y que está compitiendo junto con Alphabet y junto con otras compañías, gracias también a OpenAI, y por supuesto todo esto puede hacer que sea la líder del mercado, pero de momento digamos que el mercado no ve justificado que se inviertan 44.000 millones para inteligencia artificial, que de momento no está retornando tantos beneficios. Y precisamente aquí vemos la primera parte o la otra razón negativa, junto a lo que te enseñaba anteriormente, que es que la parte del Intelligent Cloud, como te decía, no han batido el consenso de analistas. Pero luego esto es en la parte de inversiones, la parte del CAPEX. Pero si vamos a financiación para ver también qué es lo que ha hecho la compañía, aquí por ejemplo podemos ver que han emitido nueva deuda, como puedes ver, reembolso de deuda, es decir, lo que han pagado de deuda. Acciones ordinarias emitidas han sido pocas, pero han recomprado muchas más acciones. Es verdad que menos que el año pasado, también es verdad que el múltiplo de la compañía de Microsoft es exigente, aún así las recompras, aunque tienen menos efecto, sí es verdad que reducir los EPS, o mejor dicho, reducir las acciones en circulación, aumenta los EPS. Es verdad que si estuviera un múltiplo más bajo el efecto sería mayor,
pero bueno, digamos que es positivo dentro de lo que podemos analizar más o menos. Y luego aquí otros productos de emisión de deuda, 5.200 millones, aparte de también lo que pagan en dividendos efectivos, que como ves la compañía ha pagado 21.700 millones. Por tanto, como ves, la compañía al final llegamos a que en el periodo, al inicio del periodo, tenía 34.000 millones de caja y al final ha pasado a 18.000 millones de caja porque, por supuesto, ha tenido que gastar o ha tenido que sacar más capital, precisamente, sobre todo, en gran parte, por esta parte de inversión de aquí, que ha supuesto un mayor gasto y es lo que en principio el mercado no lo ve como positivo. Luego es verdad que aquí tenemos más que nos hablan sobre ingresos por segmentos. Por ejemplo, las ganancias, pues tenemos la parte de la nube, la parte de productividad y procesos, la parte de informática personal. Fíjate que aquí, por ejemplo, 77.000 millones en la parte de productividad y procesos de negocio. La nube genera 105.000 millones y luego después más informática, pues en este caso los 62.000 millones que hacen el total de los 245.000 millones. Y luego en la parte de beneficio operativo, fíjate más o menos cómo está repartido los porcentajes, como realmente el que más le genera beneficios para la compañía es la nube, realmente de beneficio operativo 49.000 millones, frente a la parte de productividad y procesos de negocio que son 40.000 millones y la parte de informática general que son 19.000 millones, cosa que esto es interesante tenerlo en cuenta. Bien, entonces una vez hemos visto estos resultados, como ves, realmente los resultados de Microsoft, de forma resumida, son impresionantes. Es decir, la compañía ha destrozado las estimaciones de analistas y aunque puedas decir que realmente no ha batido por esta parte del Intelligent Cloud, lo cierto es que a grosso modo esto no importa. Es decir, los resultados de Microsoft son impresionantes y esto es lo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, también debemos de valorar esto que hemos visto, la inversión en inteligencia artificial, y que en este caso muchos analistas están viendo que quizás se está invirtiendo demasiado en algo que todavía no produce beneficios. Algo similar que te podría explicar ahora mismo es, por ejemplo, lo que pasó con Meta. Meta empezó a invertir fuertemente, además de en inteligencia artificial, en el metaverso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si deciden al final aumentar el gasto en inversión para el metaverso, pues obviamente todo ese gasto no se devuelve para los accionistas y por tanto en ese caso si la compañía aumenta el gasto en inversión de CAPEX, pues al final genera menos beneficios. Por tanto eso no le hace gracia a el mercado, sobre todo cuando estamos en un entorno donde ahora mismo el mercado lo que opina es que lejos de invertir lo mejor es tener el dinero guardado y apartado y no hacer nada, porque también es verdad que esto hay que analizarlo. Debemos de entender que estas compañías necesitan invertir fuertemente en ellos mismos, ya que tienen un alto ROIC, es decir, que sobre el capital invertido pueden generar una muy buena rentabilidad, y esto quiere decir que si la compañía reinvierte en sí misma, en mejorar, en aumentar su productividad, en su infraestructura, etcétera, etcétera, pues eso hará que en los próximos trimestres o ejercicios fiscales pues genere más beneficio. Entonces digamos que aquí debemos de entender un poco lo que ve el mercado como negativo y realmente si de forma objetiva tiene sentido que hayan decidido castigar esta compañía, como ves, más de un 3%, que ahora mismo se sitúa la caída en un 3,31%, cosa que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a ir a Ticker y vamos a ver la valoración de la compañía. Como sabes, esta compañía a largo plazo, fíjate que ha tenido una rentabilidad impresionante, 16% anualizado o 1.673%, y realmente esto es desde que Ticker recoge los datos. Fíjate que en el último año 26% ha ofrecido de rentabilidad a sus accionistas a pesar de esta caída que hemos visto aquí, porque la compañía estaba cotizando a múltiplos más exigentes y es verdad que esos múltiplos quizás eran demasiado elevados, pero fíjate que aquí de forma resumida nos muestran que en cuanto a PER ahora mismo está cotizando a 33 veces forward y free cash flow, price free cash flow de 46 veces, pero ten en cuenta una cosa, no es que el price free cash flow esté caro porque la compañía genere poco free cash flow, es que realmente el CAPEX de expansión que está haciendo la compañía para mejorar
en la parte de inteligencia artificial distorsiona el free cash flow y precisamente por eso nos sale un múltiplo tan elevado. Es precisamente por eso que lo que tenemos que tener en cuenta es qué múltiplo sería el apropiado para esta compañía y qué crecimiento estiman los analistas para los próximos años para saber si ahora mismo es o no una buena inversión o una buena oportunidad de inversión. Para eso, como siempre, me voy a ir aquí a la parte de valoración y vamos a ver de entrada lo que te decía, PER, que es la forma sencilla, pero es que además realmente si lo miráramos por free cash flow, que sería correcto, habría que ajustarlo. Por tanto, por PER nos ahorramos más o menos ese ajuste, lo que quiere decir que aquí, como ves, fíjate que la media de este último año ha sido 32 veces, de los últimos 3 años 30 veces, de los últimos 5 años 30 veces también, de los últimos 10 años un poquito más bajo porque anteriormente por esta compañía se pagaban múltiplos más bajos, pero es verdad que a partir de 2018-2019 sí es verdad que esta compañía claramente ha sufrido un re-rate de múltiplo por la calidad de la empresa, cosa que hay que tener en cuenta, pero aún así la media sale 25 veces y en el histórico de 21 veces. Bien, no tiene sentido coger ni 21 veces ni tampoco 25 veces. ¿Por qué? Fíjate una cosa que te voy a comentar. Aquí ves la línea de 20 veces. El mercado no ha vuelto a pagar por Microsoft 20 veces hasta aquí. Es decir, nos tenemos que remontar hasta aquí, por ejemplo, estamos hablando de diciembre del año 2016, nos tenemos que remontar hasta 2016 para ver cómo se ha pagado por Microsoft. Como mínimo, que ni siquiera se ha pagado como mínimo en toda esta fecha, nos tenemos que ir hasta 2016 para ver que se ha pagado por Microsoft 20 veces. Así que, como ves, 20 veces no tiene sentido. Además, con todo el crecimiento esperado por inteligencia artificial y todo el resto de segmentos que sigue creciendo a tasas de doble dígito, salvo algunos puntuales que crecen a un dígito simple pero más o menos cercano también a las tasas de doble dígito, quiere decir que esta empresa perfectamente podría crecer a 15, 16, 18% incluso, pues eso hay que tenerlo en cuenta. De media, porque a pesar de ser una empresa grande, el mercado está dispuesto a pagar un mayor múltiplo. Todo esto te lo estoy diciendo para, evidentemente, asignarle el múltiplo correcto. Ahora bien, 25 veces sí es verdad que ha pagado, pero estamos hablando de que 25 veces o incluso un poco por debajo, fíjate que el punto más bajo fueron 21,6 veces en 2022, cuando realmente por las empresas tecnológicas se estaban reduciendo parte de los beneficios, tenían que ajustar plantillas, tenían también que hacer desinversiones y otra serie de cosas, pues evidentemente en ese momento que había mucha incertidumbre también por el mercado, se llegó a pagar 21 veces y pico, o sea, ni siquiera las 20 veces. Pero 25 podríamos considerar que realmente sería hasta por esta compañía el rango bajo, es decir, si el mercado estuviera más o menos con cierta incertidumbre, pues sí ves que realmente el mercado ha llegado a bajar la compañía hasta el rango de 25 veces. Y anteriormente, antes de pandemia, lo normal que estaba pagando cuando hizo ese re-rate en 2018, 2019, 25 veces. Por tanto, podríamos tenerlo en cuenta como un rango conservador. Realmente 20 veces incluso podría ser es que ni catastrofista, porque como ves ni en pandemia ni en 2022 ha bajado a 20 veces. Y luego lo normal o lo estándar sería en torno a 30, que es la media. Si es verdad que aquí 2021 distorsiona donde se ha pagado 35 veces y si es verdad que ahora ha vuelto al rango de 35 veces, pero debido a esta bajada y las correcciones que están sufriendo también las grandes empresas porque han tenido mucha entrada de capital y ahora está habiendo esa rotación de capital, pues es normal que este múltiplo vuelva o retorne a la media de 30 veces. Por tanto, yo creo que asignarle 30 veces de múltiplo a esta compañía es sensato y eso es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a ir aquí a la parte de estimaciones y vamos a ver el crecimiento que plantean los analistas. Como ves, hasta 2028 hay proyecciones y si me voy a la parte de EPS, ves que los analistas más o menos estiman que llegarían a 20,63. Fíjate que el crecimiento que están estimando para los próximos años es, en este caso, 2024 crece
y han presentado, pero fíjate que no está ajustado los datos. Fíjate que presentaron 11,80 y aquí ponen que esperaban 11,83. Se quedaría ligeramente por debajo, pero estamos hablando de un crecimiento que se cumple del 20% en EPS, cosa que esto es importante tener en cuenta. Y los siguientes crecimientos esperados son del 12, del 16, del 18 y del 12, que si más o menos hace la media, realmente estaríamos hablando de en torno a un 14% de media anualizado. Esto quiere decir que la compañía o los analistas esperan que Microsoft en los próximos años hasta 2028 más o menos crezca ese 14-15% de media. Que como te digo, realmente aquí lo importante es valorar si esto es o no factible. En mi opinión, yo creo que Microsoft sobradamente puede crecer a más de ese 14% anualizado, pero aún así voy a tenerlo en cuenta para ser conservador en mis estimaciones. Por eso me voy a ir aquí a la calculadora y como siempre voy a tener en cuenta estos 20,63 y lo voy a multiplicar en primer lugar. Fíjate que lo voy a multiplicar por el múltiplo más bajo posible, como serían 25 veces, que sería la media o el rango bajo, evidentemente dentro de un entorno normalizado, pero digamos con cierta incertidumbre. Lo que quiere decir que la compañía llegaría a 515. Y recuerda que está cotizando a 409 en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Es decir, esto... Lo interesante es que sería como una especie de rango conservador por si de aquí a ese entonces el mercado decide bajar el múltiplo y aún así pagar 25 veces. Ahora bien, deberíamos de analizar realmente por qué le asignamos 25 veces, cuando ya estamos viendo que empresas con menos ventajas competitivas ya el mercado paga 25 veces por ellas, o incluso empresas que tienen ventajas competitivas pero que tienen menos crecimiento, empresas maduras, estables, como siempre te he explicado en el canal, empresas pues tipo, por ejemplo, te estoy hablando de Procter & Gamble, de Coca-Cola, te estoy hablando de empresas muy reconocidas, muy grandes, pero que los crecimientos pues son más, digamos, lentos o moderados, pues por esas compañías se ha llegado a pagar incluso hasta 25 veces. ¿Tiene sentido que se pague por Microsoft con los crecimientos que está teniendo? Hombre, no tiene mucho sentido, pero aquí tienes un escenario conservador. Ahora, si vamos más a un escenario estándar, donde realmente sí es muy factible que se paguen 30 veces de aquí a 2028 por esta compañía, pues tenemos en cuenta esos 20,63 y lo multiplicamos por 30 veces. 618, es decir, ya estamos viendo un upside aproximadamente de más del 50%. Todo esto recuerda que a diferencia de otras compañías que te he presentado en el canal, esta compañía en concreto ya acaba de cerrar el ejercicio fiscal 2024. Por tanto, como ya está presentado 2024, le queda 25, 26, 27 y 28, 4 años. Por tanto, tendrías más de un 50% a 4 años, es decir, no duplicarías a los 5 años, que eso sería un 15%, pero sí tendrías más de un crecimiento de doble dígito, en torno al 10, 11, 12%. Y por supuesto, si esto se prolonga en el tiempo, pues por supuesto podrías tener una mayor rentabilidad, además de la resiliencia que te ofrece esta empresa. Pero ahora también me gustaría hacer una especie de escenario un poquito más optimista, pero no de 35 veces, sino del múltiplo actual de 33 veces, que es el que está ahora mismo. Entonces, por tanto, voy a tener en cuenta estas 20,63 y lo voy a multiplicar por 33 veces para que vea que llegaría a unos 680 de precio objetivo para 2028. Si me voy a MoneyChimp para que veas realmente cuánto sería la rentabilidad, recuerda que esto sería a 4 años, lo interesante es que verás que te sale una rentabilidad muy interesante para los próximos años. Aquí, como vimos antes, 409, que es más o menos en lo que está el precio, de hecho aquí te lo verifico, 409 más o menos por esta bajada en post-market, y por supuesto de precio objetivo vemos que aquí son 680. Fíjate que si pongo 680 a 4 años exacto, la rentabilidad sale de un 13,55% anualizado. Pero es que eso no es todo, sino es que además, si me voy aquí a la parte de descripción, esta compañía adicionalmente reparte un dividendo que no es mucho, pero sí es verdad que un 0,6%
podríamos tenerlo adicionalmente. Ya sabes que si le descuentas impuestos realmente no es un 0,6, sino aproximadamente de media le puedes quitar en torno a un 20%, lo que estaríamos hablando aproximadamente de un 0,5 o incluso si quieres ser un poco más conservador, pues un 0,4 adicional, es decir que estos 13,55 se irían a un 14% anualizado. Esto básicamente es muy sencillo de calcular porque si la compañía de media, como vimos en cuanto a estimaciones de EPS, digamos que los analistas estimaban que iban a crecer esos EPS al 14% de media, como ves aquí, y se mantiene el mismo múltiplo, pues obviamente si se mantiene el mismo múltiplo y los EPS crecen al 14%, pues tú obtienes ese 14%. Ahora bien, si quisiéramos ser un poquito más optimistas y aplicarle 35 veces, que no es descabellado para esta compañía, fíjate que 20,63 y lo multiplico por 35 veces, fíjate que llegaríamos a un precio objetivo de 772. Y fíjate que haciendo un cambio y poniendo yo aquí 722, fíjate que ya la rentabilidad sería del 15% anualizado. Y realmente si quisiéramos contar también la parte de dividendos, tendrías una rentabilidad a 4 años del 15,6, 15,7%. Y como ves, realmente para una empresa como es Microsoft, que es una empresa resiliente con enormes ventajas competitivas y grandes vientos de cola para los próximos años en inteligencia artificial, en la nube, etcétera, etcétera, pues como ves es una rentabilidad bastante interesante y quizás podría ser una oportunidad de inversión comprar las acciones de esta compañía para tener cierta seguridad, resiliencia y un buen retorno a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Microsoft y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.